Hola con todos, mi nombre es Denise Yauri, estoy en el Instituto Superior Universitario Sucre en el quinto B vespertina en la carrera de contabilidad. El día de hoy les voy a hablar sobre la elaboración y el envío de la declaración del impuesto a la renta de herencias, legados y donaciones. Pasos para ingresar su información. Para enviar su declaración debe ingresar a www.sri.gov.es, opción SRI en línea, con su usuario y clave. En el menú general deberá elegir declaraciones, después declaración de impuestos y después elaboración y envío de declaraciones y escoger formulario renta, herencias, legados y donaciones. Una vez que se encuentre en esta opción, vamos a seguir los siguientes pasos para enviar su declaración. Paso 1. Periodo fiscal. En esta pantalla vamos a seleccionar el periodo en el que deseamos declarar. En el caso de no existir declaraciones presentadas para el periodo fiscal seleccionado, vamos a dar clic en Siguiente. Paso 2. Preguntas. En esta opción aparecerá un grupo de preguntas que le ayudarán a establecer los casilleros necesarios para llenar la declaración. Es importante contestar todas las preguntas de manera correcta. En este paso el sistema reconocerá si se trata de una declaración original o sustitutiva. En ciertas preguntas aparecerá el icono de interrogación que describe la pregunta con información detallada. Las respuestas se guardan y al ingresar a la declaración del mes siguiente se responderán automáticamente. En caso de que ese mes tenga algún cambio en su actividad económica, podrá editar sus respuestas. Paso 3. Formulario. En este paso se visualizarán las secciones y casilleros de acuerdo a la respuesta de las preguntas o información generada en el paso 2. Aquí podemos ver las imágenes del formulario. Para llenar el formulario es importante considerar lo siguiente. LRTI es Ley de Régimen Tributario Interno. RALRTI, Reglamento de Aplicación para la Ley de Régimen Tributario Interno. Ley Orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Casilleros del formulario del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Datos beneficiario. 107. Sujeto declarante. Se identifica si el propietario, contribuyente o un representante. Esta selección se le realizará en el paso 2 al contestar las preguntas. En el casillero 204, el parentesco o relación con el fallecido o donante. Se debe identificar el parentesco que tiene con el fallecido. En esta lista contiene hijo, padre, madre, cónyuge, hermano, sobrino, otros y ninguno. Identificación del fallecido y de la sucesión. En el casillero 221 vamos a colocar el tipo de identificación de la persona fallecida. Puede ser la cédula o el pasaporte. En el casillero 222 del número de identificación de la persona fallecida. En el 223 la razón social, denominación o apellidos y nombres completos de la persona fallecida. En el 224 el estado civil. En el 225 el total de herederos. En el 226 la fecha de fallecimiento. Identificación del donante. Para el donante igual tenemos tipo de identificación, número de identificación, apellidos y nombres, país de residencia, fecha de escritura, acto o contrato, ubicación de la notaría, país de la notaría, cantón de la notaría y número de notaría. En el casillero 298 vamos a colocar el número total de donantes locales y en el 299 el número total de donantes del exterior. Ingresos de herencias, legados y donaciones, bienes y derechos. Negocios unipersonales. En el casillero 311, 321 y 331 se registran los valores automáticamente de acuerdo a los montos ingresados en el detalle. Al dar clic en negocios unipersonales se podrá ingresar el siguiente detalle. Donante. Seleccione de la base de donantes ingresados previamente a qué donante le corresponde cada bien. Tipo de identificación. Según corresponda, seleccione el tipo de identificación del donante.
Se deberá seleccionar entre RUC, cédula de identidad o pasaporte. Número de identificación. Registrar el número de RUC correspondiente al negocio unipersonal. Razón social o denominación. Registrar la razón social o nombre comerciante de los negocios a heredar o donar. Ubicación. Determinar en dónde se encuentra el negocio, dentro o fuera del país. País. Seleccionar el país donde se encuentra el negocio. En caso de seleccionar en Ecuador, automáticamente se pondrá en el país de Ecuador. En caso de escoger en el exterior, deberá seleccionar el país. Patrimonio neto total. Registrar el valor total del patrimonio. Cuota o porción. Registrar el porcentaje que el contribuyente efectivamente recibe dentro del negocio unipersonal del causante. Valor de porción. Registrar el resultado de la aplicación del porcentaje de cuota o porción recibida al patrimonio neto local. Bienes inmuebles. En el casillero 312, 322 y 332 se registran los valores automáticamente de acuerdo a los montos ingresados en el siguiente detalle. Al dar clic en bienes inmuebles se podrá ingresar. Donante. Seleccione de la base de donantes ingresados previamente. Tipo de inmueble. Selecciona el tipo de inmueble que heredó o le donaron. Puede ser casa, departamento, terreno, oficina, local, etc. Clave catastral o número de predio. Registrar la clave o el número de predio que se encuentra registrado el inmueble en la municipalidad a la que pertenece. Ubicación. Señalar si el bien inmueble se encuentra en Ecuador o en el exterior. País. Señalar el país donde se encuentra el bien inmueble. Provincia. En el caso de seleccionar que la ubicación del bien inmueble es en Ecuador, se habilitará el listado de provincias para seleccionar en dónde se encuentra ubicado el bien inmueble. Cantón. De acuerdo a la provincia seleccionada, se habilitará el listado de cantones para escoger en dónde se encuentra ubicado el bien. Avalúo comercial. Ingresar el valor del avalúo del bien inmueble. Condición de donación. Seleccionar el tipo de condición de la donación por el cual se habilitará el listado con las siguientes opciones. Sin reservas, cuando no aplica ni nuda propiedad ni el derecho de usufructo. Nuda propiedad. Es la propiedad como tal que se tiene sobre un bien. Puede estar separada del usufructo o no. Derecho del usufructo. Es el derecho que tiene una persona sobre propiedad que no le pertenece para su uso, goce o habitación. Cuota o porción. Ingresar el porcentaje que le pertenece sobre el inmueble. Valor de porción. Cálculo automático del bien inmueble por la cuota o porción. Vehículos motorizados, terrestres, naves y aeronaves. En el casillero 311, 323 y 333 se registran los valores automáticamente de acuerdo a los montos ingresados en el siguiente detalle. Al dar clic en vehículos motorizados, terrestres, naves y aeronaves, se podrá ingresar los siguientes datos. Donante. Seleccionar de la base de donantes ingresados previamente. Tipo de vehículo. Selecciona el tipo del inmueble que heredó o le donaron. Puede ser casa, departamento, terreno o oficina. Ubicación. Señalar si el bien inmueble se encuentra en el Ecuador o en el exterior. País. Señalar el país donde se encuentra el bien inmueble. Placa, CPN o número de identificación vehicular del exterior. Ingresa el número de identificación del vehículo. Total avalúos comerciales. Ingresar el valor del avalúo del vehículo. Cuota o porción. Ingresar el porcentaje que le pertenece sobre el vehículo. Valor de la porción. Cálculo automático del avalúo del vehículo por la cuota o porción. Dinero en efectivo y a creencias. En el casillero 314, 324 y 334 se registrarán los valores automáticamente de acuerdo a los montos ingresados en el siguiente detalle. Lista de dinero en efectivo y a creencias. Donante. Seleccione de la base de donantes ingresados previamente. Tipo de acreencia, concepto. Selecciona el tipo de inmueble que heredó o le donaron. Ubicación del efectivo o acreencia. Señalar si el bien inmueble se encuentra en Ecuador o en el exterior. País. Señala el país donde se encuentra el bien inmueble. Número de RUC o identificación del exterior. Según corresponda, seleccione el tipo de identificación entre RUC o identificación tributaria extranjera. Razón social de la institución financiera o deudora.
Ingrese la razón social de la institución financiera. En caso de registrar el RUC, el sistema llenará automáticamente la razón social. Número de cuenta o documento. Registrar el número de cuenta, certificado de inversión, etc., asignado por la institución financiera responsable de la creencia. Valor total. Registrar el total existente en la operación financiera. Cuota o porción. Registrar el porcentaje que el beneficiario contribuyente recibe efectivamente por la herencia, sucesión o donación. Valor de porción. Aplicar el porcentaje de cuota o porción heredada, legada o donada al valor total de la creencia financiera y civil. Derechos representativos y capital. En el casillero 315, 325 y 335 se registrarán valores automáticamente de acuerdo a los montos ingresados en el siguiente detalle. Donante. Seleccione de la base de donantes ingresados previamente. Tipo de derecho. Registrar el código tipo de derecho que se recibe en herencia, legado o donación. Ubicación. Señalar si los derechos se encuentran en el Ecuador o en el exterior. País. Señalar el país donde se encuentra el bien inmueble. Número de RUC o identificación del exterior. Según corresponda, seleccione el tipo de identificación. Razón social de la sociedad. Ingresar la razón social de la sociedad. En caso de registrar RUC, el sistema llenará automáticamente la razón social. Número de derechos representativos de capital. Registrar la cantidad de acciones o participaciones pertenecientes a la sucesión o donación. Valor total. Registrar la sumatoria de los valores totales individuales de las acciones, participaciones, derechos o títulos. Cuota o porción. Registrar el porcentaje que el beneficiario recibe efectivamente por la herencia, sucesión o donación. Valor de la porción. Aplicar el porcentaje de cuota o porción heredada, legada o donada al valor total de las acciones, participaciones, derechos o títulos. Otros muebles y derechos. En el casillero 316, 326 y 336 se registran los valores automáticamente de acuerdo a los montos registrados en el siguiente detalle. Donante. Seleccione de la base de donantes ingresados previamente. Tipo. Registrar el bien o derecho que se recibe en herencia, legado o donación. Ubicación. Señalar si los bienes o derechos se encuentran en el Ecuador o en el exterior. País. Señalar el país donde se encuentra el bien o derecho. Cantidad de bienes y o derechos. Registrar la cantidad de bienes o derechos pertenecientes a la sucesión o donación. Avalúo comercial total de los bienes y o derechos. Registrar el avalúo comercial establecido en el inventario judicial o, a falta de este, el avalúo particular establecido por el contribuyente. Cuota o porción. Aplicar el porcentaje que el beneficiario recibe efectivamente por la herencia. Valor de porción. Aplicar el porcentaje de cuota o porción heredada, legada o donada al avalúo comercial del bien. Gastos no cubiertos por seguros. Registra los gastos de la última enfermedad, gastos de funerales, derechos de albacea, apertura de sucesión, publicación de testamento. En el casillero 411, 421 y 431 se registran los valores automáticamente de acuerdo a los montos registrados en el siguiente detalle. Tipo de gasto. Selecciona el tipo de gasto en el que se incurrió. Número de RUC. Registre el número de RUC del emisor del comprobante de venta. Razón social del emisor. Registrar el nombre o razón social del emisor de la factura, nota de venta que justifica el gasto por la última enfermedad. Número de comprobante. Registrar el número de factura o nota de venta que justifica el gasto efectuado por concepto de última enfermedad. Base imponible. Registrar el valor total del pago al que asciende el comprobante de venta. Cuota o porción. Registrar el porcentaje que el contribuyente asume en el pago del comprobante de venta. Valor de la porción. Aplicar al porcentaje de cuota o porción asumida al monto total pagado en el comprobante de venta por última enfermedad. Tipo de deuda. Selecciona el tipo de deuda que pagó. Tipo de identificación. Según corresponda, selecciona el tipo de identificación de la persona a quien efectuó el pago. Número de identificación. De acuerdo al tipo de identificación seleccionado, registre el número de identificación correspondiente.
Razón social del acreedor. Ingrese la razón social del acreedor. En el caso de registrar el RUC, cédula y pasaporte, el sistema llenará automáticamente la razón social. Ubicación. Señalar si el pago de la deuda se efectuó en Ecuador o en el exterior. País. Señalar el país donde se efectuó el pago de la deuda. Monto total pagado. Registra el valor total del pago realizado por el contribuyente del tributo originado por el causante. Cuota o porción. Registrar el porcentaje que el contribuyente asume en el pago tributario. Valor de la porción. Aplicar el porcentaje de cuota o porción asumida al monto total pagado. Exenciones. Otras exoneraciones por leyes especiales. Registrar las exoneraciones que aplica por leyes especiales. En el casillero 524 y 534 se registran los valores automáticamente de acuerdo a los montos ingresados en el siguiente detalle. Nombre de la base legal. Registre la base legal a la cual se acoge para la exención. Número de artículos aplicados. Registre el número de artículos a los cuales se acoge para la exención. Número de registro oficial. Ingrese el número del registro oficial en el cual se publicó la normativa. Fecha de publicación en el registro oficial. Ingrese la fecha en la que se publicó la normativa en el registro oficial. Valor de exoneración. Ingrese el monto total que se exonera de acuerdo a la normativa establecida. Exoneración, Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Registrar la exoneración que corresponde a la disposición transitoria 10ª de la Ley Orgánica del Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que establece la exoneración para las personas que debieron declarar o pagar valores correspondientes al impuesto a la renta originado en el incremento patrimonial proveniente de herencias, a consecuencia del fallecimiento a sus familiares entre el 15 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. En el casillero 525 debemos seleccionar sí o no, tomando en cuenta si el declarante va a registrar valores de exoneración del impuesto a la renta provenientes de herencias de familiares que estén dentro del primer grado de consanguinidad, o cuando sea cónyuge superviviente, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria cuya fecha de fallecimiento fue entre el 15 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. En el casillero 535, el cálculo automático se considera la diferencia entre el casillero 399, monto total de porción recibida por herencias, legados o donaciones, menos del casillero 499, monto total deducible por la porción asumida de herencias, menos casillero 534, otras exoneraciones por leyes especiales. Para que el contribuyente sea beneficiario de esta exoneración, deberá tomar en cuenta lo siguiente. A. Si el contribuyente no ha presentado la declaración para acogerse a esta exoneración, únicamente debe presentar la declaración original consignando la exoneración y consignando la respectiva multa. B. Si el contribuyente ya presentó la declaración y mantiene pendiente el pago total o parcial, en caso de haber solicitado facilidades de pago, puede acogerse a la exoneración presentando la declaración sustitutiva. Exoneración primer grado de consanguinidad. Registrar la exoneración del pago del impuesto a la herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el causante de acuerdo a lo establecido en el inciso 10 del literal D del artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que fue retomado por el artículo 43 de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. En el casillero 526 vamos a seleccionar sí o no, tomando en cuenta si el declarante va a registrar valores de exoneración del impuesto a la renta provenientes de herencias de familiares dentro del primer grado de consanguinidad. En el 536 es el cálculo automático. Se considera la diferencia entre el casillero 399, monto total de porción recibida por herencias, legados y donaciones, menos el casillero 499, monto total deducible de la porción asumida de herencias, menos el casillero 534,
Otras exoneraciones por leyes especiales. Exoneración cónyuge, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria. Registrar la exoneración cuando el beneficiario sea uno de los cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria de acuerdo a lo establecido en el inciso 10 literal D del artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que fue reformado por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. En el artículo 527 vamos a seleccionar sí o no, tomando en cuenta si el declarante va a registrar valores de exoneración del impuesto a la renta cuando el beneficiario es el cónyuge superviviente sin hijos que pueda acceder a la nada hereditaria. En el 537, cálculo automático, se considera la diferencia entre el casillero 399 menos el casillero 499 menos el casillero 534. Cálculo de la base imponible y el impuesto a pagar. En el casillero 631 va a estar el total de base gravada, valor calculado automáticamente, diferencia entre los ingresos recibidos menos las exenciones y deducciones. En el casillero 632, impuesto calculado antes de reducciones, valor calculado automáticamente del total de la base gravada por la tabla de renta herencias que se actualiza cada año. Reducciones en herencias y legados. Selecciona el tipo de deducción que tiene el declarante. En el casillero 623, hijo menor de edad. Seleccionar sí o no considerando si el declarante es menor de edad o no. En el casillero 624, hijo mayor de edad con discapacidad. Seleccionar sí o no considerando si el declarante es hijo mayor de edad y tiene discapacidad. Casillero 625. Primer grado de consanguinidad. Seleccionar sí o no, tomando en cuenta si el declarante tiene primer grado de consanguinidad, casillero habilitado hasta el 28 de enero del 2021. Casillero 699. Impuesto a la renta causado. Cálculo automático. Se considera el impuesto calculado antes de deducciones menos las reducciones. Crédito tributario. En el casillero 731 tenemos las retenciones en la fuente locales por donaciones. Ahí se registran las retenciones en la fuente que le efectuaron para el caso únicamente de donaciones. En el casillero 732 tenemos del crédito tributario por herencias, legados y donaciones provenientes del exterior. Ingresa el valor del crédito tributario generado por herencias, legados y donaciones recibidos del exterior. En el casillero 733 tenemos del crédito tributario por impuestos municipales en presunción de donación. Ingresa el valor de los créditos tributarios generados por los impuestos municipales por donaciones. En el casillero 799 tenemos el impuesto a la renta a pagar. Registra el cálculo automático es la diferencia del impuesto causado menos los créditos tributarios. En el casillero 780, pago previo informativo. Registra el valor del anticipo, interés y multas pagados a través del formulario a sustituir. En el casillero 903 y 904, intereses y multas, el nuevo servicio de cálculo de multas e intereses permite calcular automáticamente dichos valores. El servicio tiene las siguientes consideraciones. 1. Cuando el contribuyente ingrese la información en el formulario, se validará automáticamente si la declaración está atrasada y el sistema calculará los valores de intereses y multas. 2. En el caso de declaraciones sustitutivas que tengan pago previo, el sistema no calcula valores para multa e interés, ya que debe considerar la imputación al pago. Una vez que terminó de ingresar la información en el formulario, tendrá disponibles las siguientes opciones. A. Anterior. Esta opción le permite regresar al paso anterior para corregir la información de las respuestas a las preguntas. B. Guardar borrador. Esta opción le permitirá guardar la información de su declaración antes de enviarla. Dicha información será guardada y estará disponible hasta la fecha que indique el sistema. C. Siguiente. Esta opción le permite continuar con el proceso de envío de la declaración. Si el sistema detecta errores o inconsistencias, le presentará el detalle de los mismos para que los pueda revisar, como podemos ver en la siguiente imagen.
En caso de no tener errores o inconsistencias, el sistema continuará el proceso presentado en un resumen de su declaración, en el que se visualizará el cálculo automático de multa, interés y total a pagar. En la misma sección se puede visualizar el detalle del interés y multa calculado. En la parte inferior aparecerá una sección para ingresar el número de RUC y contraseña del contador. Esta se visualizará únicamente si el contribuyente es obligado a llevar contabilidad. Paso 4. Pago. En este paso el sistema le permite seleccionar su forma de pago. Puede ser notas de crédito desmaterializadas, títulos del Banco Central, otras formas de pago o convenios de débito. Si selecciona la opción de convenio de débito, de forma automática se visualizan todas las cuentas ingresadas previamente. Caso contrario, se habilitará la opción para registrar una nueva, para lo cual debe detallar el nombre del banco, el número de cuenta, el tipo de cuenta, ahorros o corriente y la fecha de inicio. Se llenará automáticamente con la fecha en la que se realiza el registro. Una vez seleccionado el medio de pago y al dar clic en la opción Aceptar, su formulario de renta, herencias, legados y donaciones se enviará y podrá imprimir su comprobante electrónico de pago, su formulario o puede ir a la opción de una nueva declaración. Se visualizará una confirmación especificando que su declaración fue procesada satisfactoriamente. Y esos son todos los pasos para llenar el formulario de herencias, legados y donaciones. Gracias.